Alberto, Sí. son las 4 de la tarde. Hola, buenas tardes para España, buenos días para las personas que se conectan desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos al webinar de AEMER. Soy Alberto Ceña, soy el secretario general de AEMER. La asociación es una asociación relativamente nueva, tenemos como un año y medio de existencia y agrupa a empresas de mantenimiento, empresas de mantenimiento independientes, digamos, independientes de los tecnólogos y de los propietarios, y en todas las áreas del mantenimiento de las estaciones renovables, tanto eólica como fotovoltaica, termosolar y biomasa, aunque inicialmente nos hemos concentrado en eólica y en fotovoltaica. Nuestra idea es, a través de los diferentes webinars que vamos a organizar, por un lado, difundir evidentemente, promover la existencia de la asociación para aquellas empresas que quieran hacerse socios, y por otro lado también promover las buenas prácticas tanto en los sectores en los que estamos involucrados. Iniciamos hace 2 meses con una webinar sobre instalaciones eólicas, que tuvo mucho eco, es decir, de 100 y pico participantes, y seguimos esta ocasión con instalaciones fotovoltaicas, en las que también se han registrado 100 y pico personas. Aunque en principio nuestra orientación es una orientación sobre todo para las estaciones fotovoltaicas en España, que tienen algunas diferencias con las estaciones que, por ejemplo, se están montando ahora en Sudamérica. Hay que tener en cuenta también que, por otro lado, España ha sufrido un cambio de la forma de remunerarse en las instalaciones. Empezamos con un sistema de feed-in tariff que posteriormente, por distintas razones, el gobierno cambió y puso una reducción de la remuneración a las instalaciones fotovoltaicas, que evidentemente esto ha incidido en el propio mantenimiento. Es decir, que instalaciones que esperaban cobrar durante 25, 28 años una remuneración, pues esta remuneración se ha visto modificada sustancialmente. O sea, en conjunto, técnicamente, las instalaciones son similares a las que podemos encontrar tanto en suelo como en techo en distintos países del mundo, pero digamos que las modalidades pues tienen algunas diferencias con respecto a las que se pueden encontrar, las que actualmente se están construyendo en Sudamérica, basadas más que en modelos de feed-in tariff, modelos de subastas y en la mayor parte de los casos sin seguidores, cuando aquí en España, en la época, pues se impulsaron el montar los seguidores. Vamos a contar con la participación de 2 ponentes con amplia experiencia en el sector. Por un lado está Marc Aureli Nieto, de la empresa Comsa GEDES. Comsa es una empresa que, además de tener una empresa de mantenimiento como es GEDES, también es propietaria de muchas instalaciones, o bien propias o bien en régimen de explotación, de gestión de los activos, y nos va a dar su visión de cuáles son los parámetros fundamentales que deben mantenerse en instalaciones tanto en suelo como en techo. Por otro lado, Alejandro Guillén, de SP Control, nos va a dar su visión también, después de 10 años ya de operación de las plantas fotovoltaicas, cómo algunos de los criterios de diseño de los modales de instalación que hicimos de las plantas fotovoltaicas hace 10 años, pues estamos viendo que en la actualidad pues, o no han respondido a lo inicialmente previsto, o se han presentado daños que nosotros no pensábamos que se podían producir. La idea sería, yo ya no voy a hablar más, voy a dejar la palabra a Marc Aureli, y la idea sería volver a repetir este tipo de presentaciones en el futuro, de tal forma que podamos realimentarnos tanto con lo que hoy podamos aprender de las presentaciones como de las preguntas que surjan en el chat, como también de toda la trayectoria de AEMER en el futuro, y podamos volver otra vez a reproducir este tipo de webinars con experiencias concretas y con algunos de los temas que resulten más candentes. Por lo tanto, Marc Aureli, te dejo la palabra, y mientras tanto iremos siguiendo el chat, iremos tratando de responder online,
y si no, pues las preguntas que queden en el tintero, pues responderemos posteriormente de que acabemos con el webinar. Marc Aureli, tienes la palabra. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes, buenos días desde Barcelona. Bueno, creo que Alberto ya ha hecho una pequeña introducción de lo que represento. Un poco, yo soy responsable de explotación de las plantas que el grupo COMSA tiene en propiedad y de otras varias plantas que operamos para terceros propietarios. Y, por tanto, mi punto de vista va a ser mucho desde la óptica de la propiedad, del inversor, del accionista que tiene el dinero puesto en estas plantas de generación de energía. Es cierto que el socio de AEMER de nuestro grupo, que es GEDES, pues es una empresa de nuestra órbita, que es quien hace la operación de mantenimiento de todas estas plantas y, por tanto, pues con quien tengo una gran relación y muy estrecha colaboración y por tanto, parte de la información que yo voy a transmitir hoy aquí viene alimentada por parte de ellos, ¿no? No solo hacemos operación de mantenimiento de fotovoltaicas, también de parques eólicos, de plantas termosolares y bueno, pero tampoco voy a extenderme más y vamos a pasar un poco a explicar lo que vamos a comentar un poco en el webinar de hoy. Si damos un vistazo rápido al índice, veremos que nos centraremos un poco a lo que desde el punto de vista de la relación entre la propiedad y el operador, cuáles son los indicadores que se han ido consolidando como los más fiables o los más interesantes de cara al seguimiento de una planta. Hablaremos un poco de las necesidades de tener un buen SCADA o cómo afrontar la solución de toma de datos de las plantas. Nos centraremos un poco en cuáles son las actividades más estándar y más peculiarizadas de lo que sería el mantenimiento de los elementos básicos de una planta fotovoltaica, como son los módulos y los inversores. Y luego hablaremos un poco de cuáles son los métodos de mantenimiento que se están utilizando ahora mismo para trabajar y cuáles son las mejores opciones. Y daremos una pequeña pincelada de cuáles son los acopios de materiales necesarios para pequeños correctivos. Acabaremos con un caso práctico que hemos vivido pues, nosotros en COMSA, en nuestras propias carnes, que creo que puede ilustrar un poco el grupo de puntos que habíamos visto anteriormente. Y nada, unas pequeñas conclusiones para ya pasar el testigo a Alejandro. Entonces, si empezamos con el primer punto, hablar un poco cuáles son para nosotros los indicadores de seguimiento básicos para un rendimiento de una planta solar. El primero y básico de todos lo conocemos todos, que es el que de alguna forma todos teníamos en el ojo puesto cuando firmábamos contratos de operación y mantenimiento y de construcción hace ya 8, 9 o 10 años, ¿no? Que es el performance ratio, esa relación directa entre lo que sería la energía eléctrica realmente generada y la energía pues, recibida, la energía primaria que reciben los módulos solares, ¿no? Ese número mágico que todos buscamos que sea el mayor posible. Y que cuando no da el valor esperado, pues muchas veces nos ponemos las manos a la cabeza y nos preguntamos por qué. Bueno, comentar de que evidentemente este índice sigue siendo importante, sigue siendo necesario para el seguimiento del funcionamiento de la planta, pero hay que ser conscientes también con la experiencia que hemos adquirido que un número como este lo que te puede hacer ver es una idea general de cómo está yendo la planta. Si bien es cierto que por sí solo a veces puede llevar a equívocos y hay que mirar otros parámetros como los que vemos a continuación, ¿no? Comentarle que en tema de performance ratio, técnicas fáciles para poder ver si una planta está funcionando yo es evidentemente tener segmentada la planta en diferentes unidades y calcular el PR para cada una de estas unidades. La desviación extrema o que sea sensible de una unidad respecto a las otras, pues evidentemente nos puede focalizar dónde está el problema y el foco de actuación para trabajar. Al menos en las plantas que tenemos nosotros, pues consideramos que un performance ratio mínimo pues debe ser del 74%, que es más o menos el número conservador que te dan todos los programas de simulación fotovoltaica, con radiación y los módulos y los inversores que utilices. Un caso óptimo podría estar trabajando alrededor de 78 y las plantas que realmente están produciendo un alto rendimiento podemos decir que tengan un performance ratio superior o igual al 82%. Pero aquí no nos quedamos. El performance ratio, evidentemente,
nos da una información, pero tenemos que trabajar también con otros puntos que incluso pueden alimentar el performance ratio, como puede ser la radiación. La radiación, que es un factor importante para calcular el performance, muchas veces también nos da una visión de lo que está pasando en la planta, ¿no? Años meteorológicamente malos, pues evidentemente nos harán ver si el performance que estamos calculando es ajustado o no es ajustado. Sobre todo porque es muy difícil parametrizar correctamente el performance ratio. Pero sí que sabemos muchas veces, y sobre todo en zonas de trabajo con niebla, que los meses donde una niebla se te queda instalada en el campo, el performance ratio no es un buen medidor porque normalmente al no tener radiación directa el performance que te da es muy, muy, muy bajo y no puedes achacar un problema directamente al funcionamiento eléctrico de la planta. Otro indicador importante para saber si una planta está funcionando o no, sobre todo cuando hay tracking, cuando hay seguidores, es la velocidad del viento. Es muy importante saber en qué momentos tienes velocidades racheadas, en qué momento tienes velocidades puntas, porque en base a esto tú puedes programar las posiciones de defensa de los seguidores. Y esta posición de defensa, evidentemente, en función de cuántas veces la activas, en un periodo de tiempo pues, continuado, habrán bajar el PR, porque, claro, estás desalineando los seguidores, pero lo haces en aras de seguridad y de evitar males mayores. Un seguimiento clásico es evidentemente, la comparativa de producción. Las plantas son plantas que como funcionan con parámetros de radiación media, pues habrá años mejores, habrá años peores, y lo importante cuando tienes ya una base de datos de funcionamiento es trabajar con la producción de la propia planta, porque cuando tú estás viendo mes a mes si están funcionando las plantas, como las medias de años anteriores, también puedes estar notando si la planta tiene algún problema o tiene alguna situación anómala respecto a funcionamientos anteriores. Y luego, como quinto indicador de seguimiento que pueden hacer base, es uno muy específico que todos tenemos siempre en la cabeza y que en muchos informes y estudios pues, se habla mucho, que es el curvas IV, para hacer un seguimiento estricto y muy acurado de lo que sería la situación de las plantas, ¿no? Pero es un tipo de estudio que requiere hacerlo de forma muy estricta. Necesitas recursos en tiempo, en personas y necesitas unas condiciones de radiación específicas, porque si quieres hacerlo bien, tienes que estar seguro que la planta está trabajando en las condiciones óptimas. Entonces, no siempre se mide continuamente este indicador, al menos nosotros no lo hacemos. Sí que lo podemos utilizar de vez en cuando detectamos un problema en alguna planta que, analizando los puntos anteriores, no somos capaces de identificar cuál es la solución. Nos pasó en una planta que la planta estaba produciendo eléctricamente lo que tenía que producir según el caso base, pero con la radiación recibida y con los datos calculados, el performance ratio no llegaba al mínimo exigido. Y no había forma de encontrar la manera de trabajar la solución. Bueno, pues al final, con la solución de curvas IV, con el análisis estricto de curvas IV, pudimos detectar que lo que había pasado es que los módulos fotovoltaicos se habían degradado un poco más rápido de lo que preveían las fórmulas estándares de degradación, sin llegar a romper garantía, pero estaba claro de que no estábamos utilizando la potencia instalada correcta para el cociente. Entonces, bueno, pues esto nos sirvió para determinar el problema y a partir de aquí el PR pues daba lo que tenía que dar. Entonces, este indicador, sobre todo, si se quieren actualizar los valores de potencia instalada para ver si la degradación de los módulos es la correcta, es muy interesante de trabajar. Entonces, si pasamos ya a la parte de SCADA, desde nuestro punto de vista, tener una SCADA importante para poder ver en remoto el funcionamiento de la planta y analizarlo en el centro de operación es muy importante. Pero hay que saber escoger un poco las necesidades de cada planta para decidir qué tipo de solución de SCADA damos. Nosotros trabajamos con 3 tipos de soluciones de SCADA en función de cada una de las necesidades. Tenemos una opción que es podríamos decir que es la más sencilla, pero que puede dar muy buen resultado, que es trabajar directamente con el SCADA del fabricante. El fabricante de los tecnólogos normalmente ya es bastante completo en cuanto a dar información de lo que están dando los inversores. Evidentemente, estás dando siempre desde el punto de vista de los inversores.
Y también, si tienen trabajadas también la parte de cajas de conexiones, puedes ver las cajas de primer nivel, cómo están funcionando a nivel de series. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Pues normalmente esto lo estás comprando con el equipo. Por tanto, el EPC ya te incluye la adquisición de este equipo, de este SCADA, y normalmente los costes de mantenimiento de este equipo pues son nulos o muy bajos en función de las ofertas del fabricante. Las desventajas, pues es una closet box. O sea, aquí no puedes parametrizar a tu gusto, no puedes decidir qué parámetros ver y cuáles no ver. Tienes lo que tienes. El fabricante te da unas indicaciones, te da unos parámetros y tú tienes que trabajar con ellos. De ahí podemos irnos al otro extremo. Al otro extremo es estudiar con una empresa de servicios de comunicaciones la definición y la estandarización de un SCADA medida, donde tú puedes parametrizar todos los puntos eléctricos que quieras de la planta y decidir las alarmas, decidir las actuaciones, decidir pues, todas las mediciones que quieres realizar. Evidentemente, la ventaja es que el SCADA puede llegar hasta donde tú quieras, pero ¿qué desventajas tiene? Primero, económicas. Suele ser caro. Aquí estamos hablando de desarrollo y, por tanto, un desarrollo externo puede conllevar mucho trabajo y mucho dispendio. Y luego, evidentemente, si tú no controlas la solución, estás con un tecnólogo externo, evidentemente el desarrollo es cautivo y, por tanto, dependes de un tercero. Y una opción intermedia, que nosotros la utilizamos para algunas plantas, pues es el hecho de que si tenemos una base instalada muy amplia, un parque de mantenimiento muy amplio, y en este caso, pues, Comsa Renovables lo tiene, porque aparte de Jedes también tiene otra empresa de mantenimientos de instalaciones que es TFM, que mantiene más de casi 200 plantas solares, pues trabajamos ya con un pequeño SCADA propietario que de alguna forma nos permite identificar aquellos puntos principales de seguimiento de la instalación, muy simple, muy sencillo, pero que nos permite dar un plus de control de lo que sería el seguimiento de las plantas, ¿no? Nosotros utilizamos básicamente en huertas solares la solución a medida para intentar tener el máximo de información sin tener que desplazarnos en planta. Y luego en cubiertas, donde normalmente para acceder no siempre es fácil acceder todos los días de la semana y dependes también de la ocupación del propietario de la nave, pues trabajamos con el SCADA del fabricante y con la solución propietaria. De forma que tenemos doble seguimiento de funcionamiento de la planta y como sabemos todos que a veces las comunicaciones pues tienen lo que tienen y fallan o se quedan colgadas o dejan de enviar datos durante X horas, pues al tener doble solución de comunicación nos permite hacer un control de la planta sin tener muchos problemas. Evidentemente, todas las soluciones se basan en tomar muestras por hora en los puntos de captación de datos, que normalmente suelen ser pues, la salida del contador, la salida C de los inversores, la entrada de C, cuál es la intensidad de los strings, temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. No cambia. Normalmente lo que suele cambiar es la toma horaria. Si quieres hacer 12, si quieres hacer 18, si quieres hacer solo 10, pues en principio todo esto es lo que podemos trabajar con los SCADAs, ¿no? Si pasamos al siguiente punto, hablaremos un poco de lo que serían, desde el punto de vista de la propiedad, disculpad, y sobre todo también, esto es muy importante, de cara a hacer un buen mantenimiento y seguimiento de los módulos y de los inversores, normalmente no es solo la experiencia la que nos lleva a decidir cuál es lo más importante, sino también un poco la relación que tenemos con nuestro agente financiador, es decir, los bancos. Normalmente los contratos de mantenimiento que son bancables, que los bancos pues, de alguna forma tienen inspeccionados o tienen ignorados para hacer un buen seguimiento de lo que será la financiación, establecen unos trabajos mínimos a realizar en cuanto a módulo fotovoltaico inversor para asegurar la durabilidad y el rendimiento de las plantas. En nuestro caso, ¿cuáles son los trabajos más interesantes o más importantes que tenemos que hacer para asegurar el funcionamiento óptimo de la planta? Pues en los módulos fotovoltaicos, básicamente, se tienen que revisar tres cosas. Una, el seguimiento de los puntos calientes. Evidentemente, sabemos que hay momentos en que hay placas que pues, rompen una célula
o calientan una célula y eso sabemos que aunque sigue funcionando, pues puede llegar el día que eso puede llegar a un problema de gestión eléctrica del string. Pues normalmente lo que hacemos es hacer un calendario de termografías de las plantas, depende de lo grandes que son, pues no hace falta hacer una termografía anual, sino hacer partes de la planta cada año pues para ver cómo está yendo el funcionamiento de las temperaturas de los módulos, identificar por rango pues cada uno de los módulos y, evidentemente, establecer unos rangos de dudosidad, que lo diríamos, de duda, y, evidentemente, decidir cuándo un módulo está fuera de rango y es aconsejable cambiarlo. Normalmente, en nuestro caso, cuando un módulo se acerca a los 85 grados de temperatura en algún momento de punto caliente, pues lo ponemos en bastante cuarentena y cuando supera esta temperatura, pues lo cambiamos para evitar problemas. Otro seguimiento que puede ser menor o puede no serlo es el del yellowing, el tema del amarillamiento del tedlar de las placas solares. Resulta que esto es uno de los acontecimientos que han sido más expectantes en la ejecución de garantías o levantamiento de garantías de los parques, porque resulta que no hay acuerdos en los asesores técnicos de si esto puede llegar a ser perjudicial o no para la producción a largo plazo de las plantas. De momento se ha demostrado de que las plantas con amarillamiento no dan menor rendimiento que las plantas que no lo tienen, y al menos por nuestra experiencia sigue siendo así. Lo que ocurre es que normalmente por requerimiento bancario para el levantamiento de garantías exigen que se haga un seguimiento y un control sobre todo muy analítico del PR de las plantas que tienen este tipo de circunstancia. Y luego, otro de los puntos que estamos empezando a ver ahora mismo que pueden afectarnos es el de la rotura de stock. Claro, normalmente en las huertas solares, cuando hay ventadas, cuando hay algún tipo de incidente, que se rompen módulos y hay que sustituirlos, se cuenta con el stock inicial que se quedaron las plantas cuando se construyeron, en nuestro caso, hace 8, 9, 10 años. ¿Y qué ocurre? Ocurre que ahora mismo, si este stock se agota y hay que hacer fabricaciones de módulos, normalmente ahora te encuentras de que la estandarización de módulos, de las medidas, pues son muy concretas y muy diferentes de hace 8 o 9 años, y te encuentras que las mismas medidas con las que tienes tú trabajando acostumbran a tener mayores eficiencias y, por tanto, mayores potencias. Entonces, bueno, hay que saber adaptarse un poco a cuando ya no te quedan placas originales y tienes que hacer alguna compra pues adicional para poner el stock, pues si tienes que poner placas de un poco mayor potencia que las que tienes actualmente, o trabajar con fabricantes que te puedan hacer fabricaciones a medida para los módulos. En cuanto a los inversores, la estrategia a seguir básicamente es básica. Pues en principio, mucho preventivo. Los inversores es el alma mater de la planta, es el elemento activo y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Entonces, básicamente, hay que trabajar muy bien las limpiezas regulares de los filtros, hay que establecer una estrategia correcta de reaprietes o marcados de lo que serían las conexiones eléctricas para ver si con el tiempo se aflojan o no se aflojan, y, evidentemente, pues tener un sistema de monitorización pues adecuado para lo que sería el tema de aislamiento, que normalmente acostumbra a ser uno de los errores que más se puede dar, o al menos a nosotros se nos da sobre todo en las instalaciones en cubierta. Sobre todo en cubierta es donde tenemos este tipo de problemas y se hace un seguimiento muy importante. Otro punto importante de los inversores es el tema de los recambios. Sobre todo, las principales piezas electrónicas en etapas de potencia, electrónica de potencia, son partes muy importantes y acostumbran a ser las más caras del inversor. Por tanto, es recomendable tener suministros acordados con el fabricante, o si no, en función de cuál es la retribución de la planta, tener muy claro que muchas veces tener un percance con una etapa de potencia pues puede conllevar tener la planta 2, 3 semanas parada en función del recambio que necesites si el fabricante no lo tiene estocado en el área de trabajo. Y otra opción que se puede tener es el hecho de tener inversores intercambiables. Cuando tienes un parque instalado del mismo inversor
ya sea grande, ya sea pequeño, pues en diferentes plantas, es interesante tener algún equipo, digamos, clon, preparado en tu almacén o en tu zona de acopio, pues porque en caso de necesitar una pieza, la tienes ahí. Y una de las cosas que también se está trabajando mucho actualmente y está muy en moda es el hecho de que cada vez hay más empresas independientes que realizan reparaciones de electrónica de potencia, es decir, equipos que se han estropeado muchas veces y te cuestan pues, decenas de miles de euros o miles de euros sustituirlos, son reaprovechables y hay empresas que se dedican muy específicamente a repararlas y dejarlas en condiciones para que si se vuelvan a necesitar, pues puedan dar un óptimo rendimiento a las plantas. A ver, hay un par de preguntas en el chat, a ver si las podemos responder. Si se recomienda, pregunta de Román Tejedor, si recomienda termografías a través de drones o de cámara en mano. Nosotros las hacemos de momento a cámara en mano. En drones no las hemos probado, pero bueno, puede ser interesante. Y luego una pregunta de Jesús García. ¿Tiene en cuenta los sistemas no tripulados para la obtención de datos termográficos y el abastecimiento de módulos? Bueno, normalmente no sé a qué se refiere exactamente con los sistemas no tripulados, pero nosotros establecemos sobre todo termografías, pues tiene también trabajo que ver con los drones también. Nosotros trabajamos siempre in situ. Vamos a hacer las termografías in situ con el personal que tenemos propio, que lo tenemos ya preparado y trabajando para diferentes plantas. Pero puedo entender que para plantas muy, muy, muy grandes el trabajo con drones puede ser interesante. Pasamos al punto 4. Que sería hablar un poco de cuáles son los métodos de mantenimiento preventivo con los que estamos trabajando. Bueno, en nuestro caso, los mantenimientos preventivos los trabajamos desde el punto de vista más bien muy metódico y siguiendo muy estrictamente las recomendaciones que nos dice el fabricante y añadiéndole, pues en base a nuestra experiencia, pues la inclusión de puntos críticos no contemplados en las recomendaciones del fabricante, ¿vale? Entonces, el inconveniente principal es que tienes que tener muy claro cuál es la unificación y adecuación de los trabajos en un mismo formato y tienes que hacer una dedicación alta del personal pues para hacer un trabajo óptimo de estos mantenimientos preventivos. Pero lo importante, sobre todo, es calendarizar correctamente los preventivos. En nuestro caso, en las huertas solares hacemos 2 preventivos anuales, en cuanto a lo que sería la base eléctrica de las plantas y uno en media tensión. Y para las cubiertas, que son instalaciones que no tienen tanto desgaste, normalmente con un preventivo anual es suficiente, ¿vale? Lo importante, sobre todo aquí, es que el método de trabajo esté bien instruido, esté bien parametrizado para que los trabajadores pues, lo puedan seguir con pericia y con diligencia, porque un trabajo de preventivo son horas y horas de trabajo. Y si pasamos al último punto, al tema de acopio de materiales, pues básicamente comentar un poco, Nacho, creo que te has pasado de... Ahora, gracias, perdona. Bueno, básicamente lo que hay que intentar tener es un mínimo de stock, tampoco hay que tener mucha presencia de materiales, pero sí es necesario tener claro que para una instalación fija, pues tener pequeños recambios como pueden ser los protectores de sobretensión de las casas de conexión, fusibles de string, algún componente interno que no sea muy complicado del inversor, pues son los componentes mínimos y necesarios para hacer un mantenimiento pues, tranquilo y que puedas solventar con pequeños correctivos, incluso el mismo día que haces el preventivo. Muchas veces, si tienes este pequeño acopio, el día que haces el preventivo puedes detectar estas cosas y solventarlas al momento. En cambio, en instalaciones con seguimiento, la cosa ya cambia más, porque aquí, aparte de los puntos eléctricos normales, el punto más clave son los elementos mecánicos. Y aquí es donde, por la acción del viento, pues todo afloja a los puntos de conexión y desgasta más todo el sistema de seguimiento. Y aquí quien sufre, pues evidentemente son los elementos activos del seguimiento, como pueden ser las baterías, pueden ser los finales de carrera, los motores y sobre todo los pequeños soportes mecanizados, ¿no? Y aquí sí que conviene tener
pues un stock mayor de módulos fotovoltaicos, porque la acción del viento aquí es más fuerte y, por tanto, en las instalaciones con seguimiento la rotación de módulos suele ser más elevada que en las instalaciones fijas. Aquí hay una pregunta sobre el tema de los seguidores que hace Luis Chávez, sobre si los seguidores son con batería o sin batería y cuánto durará la batería. A ver, los seguidores normalmente, si son autónomos y tienen batería propia, pues hay que tener, evidentemente, pensado cuál va a ser la rotación de las baterías. En nuestro caso, una rotación de batería normal puede ser de 2-3 años. En algunas plantas pues, se nos ha acelerado, en otras hemos conseguido alargar un poco esta durabilidad. Pero esta sería un poco la durabilidad que nosotros tenemos estipulada como trabajo habitual. Es decir, a los 3 años normalmente se han cambiado todas las baterías del campo solar. ¿Vale? Entonces, si os parece, para hablar un poco de estos puntos que hemos comentado, os haré un poco eco de un ejemplo práctico que nosotros hemos tenido, que es el caso de una planta con seguidores de un eje, que normalmente nos empezó a dar muchos problemas a raíz, sobre todo, de 2 ciclogénesis explosivas que tuvimos casi consecutivas, donde parte de los seguidores pues, quedaron bastante dañados y los componentes se desgastaron. Pero aún así, si veis un poco la gráfica que tenemos aquí delante, en finales de 2010 y a principios de 2013 tuvimos estos percances que hicieron bajar el PR de la planta drásticamente, porque tuvimos problemas con todos los componentes, con elementos mecánicos, con baterías, con finales de carrera, con módulos, con las propias cimentaciones de la planta. A partir de ahí, pues establecimos las correcciones oportunas, pero seguimos viendo, si os fijáis después de las correcciones, que la planta, aún sin presencia de ciclogénesis, iba perdiendo PR poco a poco. No éramos capaces de solventar las pequeñas averías que el campo pues tenía en funcionamiento normal. Y eso era debido pues, a que al final tuvimos que hacer una reingeniería de la planta pues, para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál fue el método que utilizamos? Primero, intentamos establecer, ya puedes pasar la pantalla, Nacho, lo que intentamos establecer es un poco saber dónde estábamos y dónde teníamos que estar. El tema está en que, como por el área pues teníamos diferentes instalaciones fijas, éramos capaces un poco de poder calcular en las mismas fechas cuál era el PR óptimo de la planta o el PR ideal en función de la radiación solar y de la meteorología que habíamos tenido en las áreas, ¿no? Utilizando las plantas modelo. Entonces, si veis aquí un poco, pues vemos los PRs que van teniendo las plantas próximas a la problemática, que es la azul, pues pudimos establecer cuál debería haber sido el PR ideal de la planta con la línea azul claro. Y a partir de ahí empezamos a analizar cuál sería la solución para poder llegar a este PR y una optimización de los trabajos. ¿Qué hicimos? Ya puedes pasar, Nacho. Pues actuar en tres ámbitos. El primer ámbito, pues evidentemente el refuerzo de la estructura física de los seguidores. Las zapatas de hormigón, las pletinas y bases de anclaje, todo el tema de la estructura de hierro y de las conexiones, pues a partir de aquí hacer que el seguidor fuera más robusto y más resistente al viento racheado, que es donde estaba creando problemas. Este punto lo hicimos a principios de 2014 y la planta ya notó una mejoría. El segundo punto que hicimos fue rediseñar lo que nosotros llamamos la caja de seguimiento, que es de alguna forma donde está toda la componente electrónica de la lógica de seguimiento del inversor. Sustituimos las baterías, sustituimos la caja electrónica en sí para darle más fiabilidad y la robustez ante las inclemencias meteorológicas, la reubicamos, cambiamos todo el cableado y esto dio otro salto adelante, como pudimos ver a partir de noviembre de 2014, en cuanto al seguimiento de la planta. Pero esto no era suficiente. Seguimos teniendo un problema con la tarjeta electrónica porque la planta no respondía correctamente al viento. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues hicimos un rediseño de la ingeniería de la tarjeta electrónica
Y llegó un momento, en marzo de 2015, que nos plantamos. Decidimos dejar de mantener la planta. Esto es fuerte lo que digo, pero en tema electrónico dejamos de mantener la planta. Lo que hicimos fue hacer un análisis del PR, de las plantas, y determinamos que mientras estábamos haciendo la reingeniería de la tarjeta, no se sustituían tarjetas, no se reparaban tarjetas y nos dedicábamos solo al rediseño de las mismas. Y desde marzo de 2015 hasta enero de 2016, como podéis ver, la planta otra vez descendió en el PR porque lo que hicimos fue dejarla en fija. Determinamos que era más eficiente y menos costoso en cuanto al desgaste de elementos mantener fija la planta hasta tener la solución rediseñada que no dejarla sin seguimiento porque el PR era aún peor. Y el hecho es que resultó correcto. Cuando nosotros ya acabamos de definir la tarjeta electrónica y la instalamos de nuevo en enero de 2016, de enero a febrero, como podéis ver, la planta ya lleva un año entero sin incidencias importantes y trabajando en funcionamiento. Lo que vengo a decir un poco aquí es que en este caso nosotros tuvimos que trabajar en todos los ámbitos de trabajo que hemos estado hablando antes. Para hacer un buen seguimiento del PR, pues tuvimos que trabajar con todos los datos eléctricos, tuvimos que hacer una visión del funcionamiento lógico de la planta y, por tanto, nos basamos mucho también en los indicadores que nos daba la monitorización y evidentemente, nos permitió hacer un buen trabajo. Y como conclusión un poco, para ya dar el testigo a Alejandro, pues básicamente es decir que el PR es el indicador importante, pero por sí solo puede llevar equívocos. Trabajemos bien la monitorización. Módulos e inversores tienen que trabajarse pues, a un seguimiento muy cualitativo y muy constante, pero que la planificación preventiva tiene que ser muy, muy buena y combinada con la monitorización es lo que nos da la información para llegar hasta lo que queremos todos, que es la fase predictiva del mantenimiento. Pero si no hemos hecho bien las anteriores, la predictiva no la conseguiremos nunca. Y sobre todo un poco el tema del stock, pues más que nada la experiencia ya te da un poco las necesidades, ¿no? Y un punto importante con el que quiero acabar es que todo esto está muy bien, pero el factor humano es el más determinante. Sin hacer un buen análisis y sin hacer un buen control de todos estos puntos, las decisiones que se van a tomar pueden ser las equivocadas si no hay un buen equipo detrás que realmente conoce el funcionamiento de la planta. Y por mi parte ya lo dejo aquí porque creo que me he pasado un poco de tiempo y doy la palabra a Alejandro. Hay una serie de preguntas en el chat. Que iré respondiendo por el texto. Sí. Vale, de acuerdo, gracias, Marc. Alejandro. Sí, ¿qué tal? Nacho, cuando puedas, por favor. Bueno, vamos empezando. Mi nombre es Alejandro Guillén. Iré complementando lo que ha estado hablando Marc. Sobre todo hablaré, como ha dicho Alberto, sobre las incidencias trascendentales a 10 años de operación de muchas de las plantas que estaban en España y la evolución de los modelos de análisis de rendimiento que también va de la mano con lo que iba comentando Marc. Al final es cómo hemos ido avanzando en todo este tiempo para intentar tener una herramienta más que nos dé más pistas para tener un mejor mantenimiento día a día, tanto en preventivos como en correctivos. Entonces empezamos. Muy bien. Bueno, básicamente soy socio fundador de una empresa que se llama SP Control, fundada en 2004, en 2008, pero desde 2004 está muy de cerca con grandes instalaciones de energía solar, al principio térmica y después fotovoltaica. He colaborado también como director técnico en la Asociación Empresarial Fotovoltaica y también he trabajado por una gran empresa alemana del sector solar. Básicamente nosotros nos dedicamos a hacer una consultoría técnica especializada, que nuestros principales clientes son bancos e inversores de capital privado, que en su momento hicieron grandes instalaciones fotovoltaicas, y nosotros
Al contrario, bueno, Marc ha dicho, ellos, además de ser propiedad, también llevan en operación de mantenimiento. En este caso, la propiedad, a lo largo de los años, ha ido contratando varias empresas. Al principio se quedó la empresa que hizo los EPCs, y después, bueno, se fueron cambiando y ha ido ajustando básicamente con la experiencia que se va teniendo, ido ajustando los contratos, y lo iremos viendo también. Pero básicamente nuestra misión es ser los ojos técnicos de esos fondos de inversión y detectando esos problemas que pueda haber en el día a día, evaluar y optimizar servicios y siempre darle un valor agregado a los proyectos. Es básicamente a lo que nos dedicamos. Bueno, luego, entre el año 2007 y 2008, pues fue el boom de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en España y se instalaron aproximadamente 3 gigavatios de energía, ¿no? Básicamente, pues ese fue el gran detonador de la energía solar en España, y es por eso que ya este año y el próximo año pues, las instalaciones están cumpliendo pues entre 9 o 10 años de operación. ¿Qué tenemos a los 9 o 10 años? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Pues vamos a ver un poco las incidencias. Hay muchas incidencias, he intentado de condensar las que desde el punto de vista llegan a afectar más a la producción y a la propiedad. Empiezo por el letrero de la red de datos. La red de datos, al fin y al cabo, acaba siendo la espina dorsal de todo, como lo decía Marc, de todos los sistemas SCADA, de los sistemas de seguridad y vigilancia. Y realmente, en su momento, al menos en España, muchas de las grandes instalaciones se hicieron con fibra óptica. En gran parte porque los EPCs estaban sobredimensionados a nivel de costes. Y bueno, al día de hoy nos hemos dado cuenta que la fibra se ha ido deteriorando porque también requiere un mantenimiento especial, y hemos visto que la fibra al día de hoy es casi similar el precio que tiene ya con otro tipo de tecnologías, pero los dispositivos de conexión acaban siendo bastante caros. Entonces, un punto importante es evaluar realmente la red de datos y ver si se puede cambiar. Nosotros en algunos puntos, en algunas instalaciones, estamos viendo que realmente conviene cambiar instalaciones inalámbricas. Además de que se segmentan las redes, se pueden hacer instalaciones mucho más rápidas y con mejor calidad. Entonces, pues ese es un punto que importante también. Otro punto número 2 es, con el paso del tiempo, muchas veces cuando se hizo las instalaciones de estas plantas, no se revisó bien el tema de movimiento de tierras. A veces simplemente se niveló el suelo y se empezaron a poner instalaciones, ya sea fijas o en seguidores. Y al paso del tiempo, pues el agua va pidiendo su paso natural y tenemos importantes movimientos de tierras, y aquí, en nuestro caso, hemos intentado con empresas expertas geotécnicas a obtener resultados que muchas veces no son las mejores. Hemos implementado los proyectos que nos han dado y no han sido del todo satisfactorios. Nos hemos dado cuenta que la experiencia realmente de la gente que está todos los días en el campo, pues el sentido común y un poco el conocimiento hacen que realmente se puedan implementar mejores opciones que los que una empresa, al menos el proyecto, desde escritorio se pueda decir. Entonces, realmente es apoyarse con la gente de campo, y algo importante es incluir en las previsiones de gastos de cada año, pues, estos gastos, que básicamente es desde poner nuevos tramos de desagüe hasta piedras para nivelar el camino. Entonces, es importante. Otro tema son derivaciones eléctricas y fallos en sistemas de control por roedores. Esto después, más adelante, tengo unas fotografías, pero el tema de roedores es también bastante complicado. Muchas veces, al menos en España, hay comunidades autónomas donde son muy estrictos para el tema de control de roedores, y básicamente se hace a través de hurones, de batidas de hurones, y hay que hacerlo realmente constante, porque en cuanto se pasen
unos meses en que no se haga, el daño que hacen los roedores es muy importante, ya sea tanto si son ratones, se comen realmente el cable, y si son conejos, el tema es que hacen madrigueras debajo, generalmente, de las zapatas de los seguidores y causan bastantes daños importantes. Otro tema importante también son la degradación del funcionamiento de partes móviles de seguidores solares. Esto, obviamente, en su momento, hubo varios tipos de modelos de seguidores que se instalaron en España, desde un eje, 2 ejes, y luego, pues, cada fabricante fue definiendo sus modelos. Lo que vemos, como ha dicho Marc, después de quizá de grandes tormentas de nieve o de viento, pues lo que sufren mucho son los motores tanto principales como secundarios, luego los brazos, luego si lleva rótulas, el tema de rótulas es también un tema de bastante degradación en los seguidores. Y bueno, pues hay que evaluar nuevos materiales. Muchas veces se hicieron originalmente de plástico o de algunas aleaciones que el fabricante creía que iba a ser lo mejor, pero con el paso ya de 8 o 10 años se da uno cuenta que no ha sido lo mejor. Y muchas veces, lamentablemente, lo que ha pasado es que en el tema de garantías, pues son fabricantes que ya han desaparecido del mercado. En su momento fueron los número 1, fueron los mejores, pero bueno, en este tema de cambios, pues han desaparecido muchos. Entonces, gran parte del reto es, con la gente de operación y mantenimiento que está día a día, intentar buscar nuevas opciones de materiales. Luego se rompen mucho también las bridas de plástico de sujeción entre los paneles. Pues en su momento se creyó que al estar por debajo de los paneles, aunque se pusieran de plástico, iban a durar mucho tiempo. Pues con el tema de tormentas, cambios de temperatura bruscos, se han ido rompiendo, y muchas veces lo que hemos ido intentando es sustituirlas por bridas metálicas con recubierta o de mejor calidad. Eso también, muchas veces se van rompiendo estos tipos de bridas, pasa una tormenta y se empiezan a desconectar las cadenas y empiezan a causar, además de una pérdida de producción, otros problemas en toda la red de producción. Otro tema son la degeneración de los sistemas de extracción y ventilación de casetas de inversores. Además de lo que comentaba Marc, como dice Marc, los inversores es el tema fundamental de una instalación fotovoltaica. Pues además de la ventilación interna que tiene cada inversor, pues en las casetas muchas veces pues los extractores, depende cómo esté diseñada, si es de extracción o de ventilación, pues se llegan a degradar, y eso causa que realmente la temperatura interna de la caseta sea muy alta, y por más que los mismos inversores tengan su propio sistema de ventilación, pues acaba causando daños importantes. Entonces, eso es por un lado. Luego, si son casetas de ventilación, muchas veces las rejillas se estropean, y si es por la noche que el inversor está parado, pues con el tema del viento esas rejillas se levantan. Si está lloviendo, entra mucha agua a veces a las casetas, y eso se da uno cuenta hasta el día siguiente o cuando se vaya a hacer una visita de inspección. Entonces, ese también es verificar que todo ese sistema funcione. Luego, la adecuación continua del stock de repuestos también, como dijo Marc, pues es algo muy importante. Tapas de potencia, sistemas mecánicos de movimiento de seguidores, ejes, motores. Y algo que también es importante, se puede tener ahí, es alguna cámara, algunas cámaras de circuito cerrado de televisión que se tenga, alguna barrera, porque eso luego cuesta mucho, es tiempo perdido que se tiene, y es una parte fundamental de la seguridad, es tener un stock de algo de la parte del sistema de seguridad. También los condensadores, hemos visto que los condensadores, los inversores, están empezando a cumplir las horas de operación de los cuales fueron diseñados. En algunos casos lo que empieza a hacer es se pierde la eficiencia y empiezan a fallar los inversores. Entonces es importante también empezar a verificar cuáles son los datos y los niveles de funcionamiento de estos condensadores, y empezar a cambiarlos de forma preventiva.
Incidencia de transformadores de potencia, pues también ya empiezan a tener algunas fugas de aceite, sobrepresiones, pues sobre todo en cada revisión anual de alta tensión es verificar esas causas por qué pasan, verificar si hay muchas fugas, es realmente ver si la densidad y la acidez del aceite es la correcta. Más allá de rellenar otra vez el aceite, es definir cuál es por qué está pasando esto. Luego también se deterioran los carteles de seguridad laboral in situ. Esto también es importante. Están las 5 reglas de oro, señalización de primeros auxilios, la ubicación de pértigas de rescate, extintores. Todo este tema de seguridad es realmente muy importante. Se va degradando, sí, en su momento, y es momento de que siempre esté de la mejor forma. Aprovechar que en España habrá un seminario presencial de AMER sobre seguridad y riesgos laborales, y esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que renovar los carteles y necesario va a reducir al mínimo los incidentes laborales. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Otro tipo de incidencia es incumplimiento, sobre todo es cuando hay empresas subcontratadas. En el caso que uno mismo es el que lleva la operación de mantenimiento, pues buscará siempre tener la mayor protección, pero cuando son empresas subcontratadas hay que tener un control exhaustivo de que realmente cumplan con todos los requerimientos. Hemos visto en la degradación de los transformadores, pues las pruebas de diagnóstico, como decía, si el aceite tiene buena densidad y acidez, pues habrá que deshidratar el transformador, desgasificarlo y remoción de sedimentos es que tiene, pues porque al fin y al cabo puede ser una bomba de tiempo el no definir esto. Los sistemas de seguridad también lo hemos comentado, pues hay que renovarlos. Una parte importante, más allá de las barreras que puede ser de microondas o de infrarrojos, las cámaras ya después de 7, 8 años de operación están realmente teniendo una degradación en el modo nocturno. Y eso es algo muy importante porque cuando se llega a ver un siniestro de robo, pues lo primero que piden los peritos de los seguros son las grabaciones, y si ven que ya las cámaras no tienen buena nitidez nocturna, pues realmente es muy complicado que paguen el siniestro. Entonces, es muy importante verificar que sigan funcionando de manera correcta. Luego, en el caso de que nosotros, de las instalaciones que llevamos, el grupo electrógeno es una parte fundamental porque los seguidores no tienen batería independiente, sino que hay un grupo electrógeno central que es el que se carga en caso de un corte eléctrico, pues proporcionar energía para que todos los seguidores se posicionen en tormenta, tormenta de protección. Y muchas veces este grupo electrógeno, o que se pide en el mantenimiento preventivo que se arranque, que los niveles de aceite, de combustible sean correctos, pues muchas veces la batería llega a su punto crítico de vida y hay que cambiarla. Y luego la tarjeta electrónica que hace la conmutación también llega a tener daños simplemente por exposición mucho al sol o simplemente ya por tantos años de operación. Entonces, hay que hacer pruebas trimestrales, lo que realmente se especifica. Luego hay envejecimiento de los cuadros de contadores por radiación solar directa, pues muchas veces pues se pensaba que estos, aunque tienen protección IP65 o una mayor protección, pues todos los días estar bajo la radiación solar o cambios de temperatura y esto, pues se degradan. Y lo que hace es que queden abiertos, luego con alguna tormenta estén abiertos y causan realmente problemas. Entonces, pues, lo que recomendamos es verificar el correcto cierre, quizá instalar un sistema complementario de cierre, y de esta forma se evitan daños por apertura. Y luego, pues en siniestros principales que hemos tenido, pues son robos de línea de cobre. Hace unos años, o al principio, de hace 9, 8 años, se llegaron a robar módulos fotovoltaicos. Ahora, con la bajada de los precios, realmente ya no se roban módulos, sino se roban las líneas de cobre. Llegan a ser bandas muy organizadas y se llevan grandes tiradas, muchos metros de cobre. Entonces, lo ideal para nuevas instalaciones pues sería instalar líneas de aluminio, y muchas veces aquí también hemos pensado si instalamos aluminio después del robo, pero muchas veces es rediseñar la red, el anillo de media tensión, y son gastos que a veces no los cubre el seguro, y con los recortes que ha habido aquí, pues se acaba instalando otra vez cobre,
pero reforzando las arquetas. Entonces, bueno, pues es intentar reforzarlas de la mejor forma, pero aún así, bueno, es eso, tener un buen sistema de seguridad. Luego, hay variación de tensión en la red de distribución. Muchas veces eso no se puede hacer mucho porque depende realmente de la red de distribución, pero sobre todo es tener un control de las derivaciones que se vayan haciendo y muchas veces como protección instalar algunos SAIs, ¿no? Y ante rachas de vientos inusuales que causan daños en estructuras y sistemas de seguimiento, pues hay que inspeccionar periódicamente el correcto par de apriete de los tornillos y que el sistema de posicionamiento funcione perfectamente, junto con el grupo electrógeno, que es la parte fundamental en este caso, pues para que todos los seguidores estén protegidos. Luego a continuación son algunas fotografías de algunas incidencias. La parte de arriba es un brazo de un seguidor que lo que se ha roto es una rótula, que el motor secundario va moviendo los modos fotovoltaicos, y básicamente por cambio de temperatura pues se producen estas roturas que lo que hace que el brazo se hinque en la tierra y luego causa que el motor pues se sobretrabaje y también se queme. Luego la siguiente fotografía pues es el tema de roedores, que sobre todo esos son ratones que empiezan a comerse el cable hasta que causan una derivación. La siguiente fotografía a la derecha es como se ha tenido que... bueno, aquí también en su momento no se hizo buena planeación de dónde ubicar las casetas de inversores. En vez de ponerlas en los puntos más altos, pues se pusieron en unas hondanadas, que no tenía por qué haber sido así, pero bueno, ante eso, pues por un lado es dejar la vegetación alta. Nos hemos dado cuenta que la vegetación alta hace que disminuye la velocidad de bajada del agua, de pluviales, y luego pues reforzar con este tipo de piedras para encauzar de alguna forma el agua que pasa por ahí. Luego en la parte de abajo está el tema de las bridas que decíamos, los cuales, por un lado, ya que están sueltas y con el aire, pues pueden causar problemas, y bueno, la que está a la derecha es ya todas corregidas, pues con bridas metálicas o de un material mucho más resistente. Luego la siguiente es una tarjeta de un grupo electrógeno, en el cual, pues por una exposición pues, solar y también por una mala ubicación de diseño al principio, pues estuvo expuesta ahí hasta que se estropeó. Y bueno, son grupos caros y bueno, por una tarjeta pues no pueden funcionar y causar grandes problemas. Luego hay este tipo de seguidores que tienen un eje central de movimiento, pues también se estropean. Hay que tener un buen mantenimiento. Y lo que decía del tema de riesgos laborales, pues hay que estar pendiente de las subcontratas, es pedirles el certificado de concierto de servicios de protección, que informen de cualquier emergencia o accidente de forma correcta, que tengan la evaluación de riesgos y planificación de su actividad preventiva, y hay modalidad preventiva de empresa, y esto lo puede hacer uno mismo como propiedad, o hay empresas también que se dedican de alguna forma a ser los intermediarios, que son también empresas de riesgos laborales, que también de alguna forma están tras las subcontratas y hasta que no entregan la información, pues digamos que no los liberan y está todo el mundo, en todo momento, pues protegida la propiedad ante que realmente la subcontrata cumpla con todo esto. Luego el otro tema es lo que decíamos, la correcta ventilación de las casetas de inversión, pues ya sea por un lado tapar de una forma para que realmente haga todo el ciclo de extracción correctamente, y que en el caso que están las rejillas, pues también funcionen correctamente y se cierren ante el viento. Digamos que serían principalmente las fotografías que he encontrado de alguna forma de los principales. Y luego, pero es cierto, luego está el tema de los roedores, sobre todo de conejos, pues hacen este tipo de madrigueras debajo de las estructuras de hormigón, pues causando graves problemas desde que el seguidor se queda casi sin sustento, hasta que muchas veces lo han hecho abajo de los centros de transformación y se ha hundido una parte del centro. Entonces es importante no dejarlo crecer, porque esto en 2 semanas se vuelve una plaga y realmente causan graves daños. Entonces, bueno, de otro lado pues, ha sido reforzamiento con hormigón y con más sistemas para que esto funcione. Y finalmente el tema de las cámaras, como en la noche, pues por más que en el día funcionen bien y tengan buena visibilidad, si por la noche ya no funcionan bien, pues el tema de
de seguros, va a ser complicado que pague ante un siniestro de robo, ¿no? Entonces, es otro punto importante. Voy a hablar rápidamente porque también tengo el tiempo encima y ya me quedan 5 minutos. La evolución, sobre todo, voy a hablar rápidamente de la evolución de los modelos de análisis. Realmente, como decía Marc, hay muchos tipos de escala, muchas variables que medir, que son todas estas: el performance ratio, la ganancia, las pérdidas en media tensión, la eficiencia de los inversores, degradación de los módulos, curvas de V. Se tienen tantos datos que obviamente cualquier ingeniero puede revisar, pero lleva mucho tiempo. Entonces, realmente, lo que estamos diciendo nosotros es que todos estos indicadores que realmente proporcionan datos de rendimientos de las plantas, pues se pueden agrupar y llegar a otro tipo de análisis. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, generalmente, como empresas, invertimos mucho más tiempo buscando datos que analizándolos. Realmente tenemos que buscar la forma de que todos esos desafíos nos den realmente formas de tener un mejor plan de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Y esta forma de tomar decisiones estratégicas lo hemos visto nosotros en el desarrollo de una propia sistema de herramienta de datos, que más allá de pasar de ser una recopilación de datos como una base de datos integral, queremos que sea una herramienta de desarrollo de negocio, donde realmente las alarmas estén totalmente definidas para que estén, y definidas en qué momento saltan y a quién van dirigidas, para que todos los integrantes tanto de la operación de mantenimiento como la propiedad, en este caso nosotros que somos los asesores, estemos enterados de lo que está pasando realmente y tomar decisiones en el momento. Por ejemplo, las temperaturas de operación de los inversores. Es un punto que actualmente está pasando, que las temperaturas están aumentando mucho, y no solamente al momento de aumentar tanto se dañan otras etapas de potencia y otros puntos muy, muy importantes, y realmente teniendo una herramienta donde concentra todo eso, pero realmente envía alarmas perfectamente definidas, hace que los operarios más bien estén centrados en la resolución, que está reevaluando todo el tiempo informes o datos o hojas Excel. Entonces, básicamente, lo que queremos es eso, transformar datos en eficiencias. Si pasamos a la última, creo que es la siguiente. No, es básicamente, era eso. Hemos desarrollado una. Tengo en otra presentación, sobre todo, es explicación sobre todo cómo está hecho esta herramienta en un código abierto, cómo se maneja la base de datos, cómo realmente pasamos de un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador y escala, cómo pasamos realmente a una inteligencia de negocio. Pero bueno, también puedo contestar cualquier duda por el chat o directamente por correo. No sé. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos en hora perfectamente. Gracias, Marc. Gracias, Alejandro. Muy interesante. Yo creo que quedan todavía algunas respuestas por contestar. Lo haremos ahora cuando cerremos. Yo querría también agradecer a Clara Navarrete de Comsa, que nos ha ayudado con algunas de las preguntas, porque evidentemente esto de hablar y responder online no es tema sencillo. Entonces yo creo que ha sido una buena contribución de todos los participantes, más algunas personas que estaban en el backstage. Yo querría agradecer la presencia de todo el mundo, decir que AEMER está al servicio de las empresas y el mantenimiento mejorar el mantenimiento de las plantas renovables en nuestro país, y evidentemente fuera de nuestro país también. Ahora muchas de las empresas trabajan ya en Europa y en Latinoamérica. Y simplemente despedirme diciendo que el día 22 de febrero organizamos una jornada de prevención de riesgos laborales, en la cual vamos a abordar temas fotovoltaicos, eólicos, donde evidentemente el riesgo es más alto, pero como bien decía Alejandro, no hay que minorar el riesgo tampoco en las plantas fotovoltaicas y en toda la cadena de suministro, incluyendo la propiedad, al tecnólogo y a la empresa contratada o subcontratista.
Gracias a todos. Esperamos volvernos a ver en la siguiente ocasión. Ahora vamos a cerrar las imágenes y vamos a contestar a las preguntas que quedan pendientes en el chat y en las preguntas y respuestas. Gracias. De todas formas, si a alguno se le ha quedado alguna pregunta en el tintero o piensa en algo en especial, me puede remitir las preguntas directamente a info@enel.org y yo se las remitiré a la persona adecuada. Os mandaremos un resumen a los asistentes con la documentación que hemos utilizado, así como un enlace para volver a visualizar el vídeo del webinar cuando esté disponible. Muchas gracias. Tratamos de responder ahora, entiendo, ¿no? Todas las que podamos. Sí, yo también voy a responder algunas, sí, también. Vale. Hay 4 preguntas aquí arriba, en la zona de las preguntas directas. Yo voy a contestar un par y me ausento ya, que me están esperando ya para otro tema. Pero ahí estoy. Yo tomo relevo, Marc, de lo que deje de contestar, yo contesto lo demás. Muchas gracias. A ti, Marc, hasta luego. Hasta luego. Solamente comentaros que también os enviaré unas preguntas y estaría encantado de que me respondierais a esas preguntas para poder hacer unos mejores webinars en el futuro. Gracias a todos. Perfecto, Nacho. Sí.